Bienvenidos todos a este video tutorial. Vamos a aprender en cómo resolver un problema de programación lineal del tipo integración o mezcla. Les habla Joel Midense. Un saludo. Comencemos. Tenemos aquí un problema de mezcla de alimento. Lean el problema para que se familiaricen. Y vamos a llevar a cabo la identificación de los tres elementos acostumbrados. Y con eso vamos a empezar. Primeramente vamos a identificar vamos a identificar primero lo que es la función objetivo. Como ya han de recordar, el objetivo puede ser de dos tipos: maximizar o minimizar. ¿Cuál es el objetivo de este problema? De lo que se nos está pidiendo. Al leer el problema, ustedes van a anotar un apartado que habla por este ladito. Es necesario mezclar distintas proporciones de 4 tipos de alimentos a fin de producir una lata de comida para perros, noten, con el mínimo costo. Esta será la función o minimizar lo que son los costos. Relacionado con estos costos tenemos aquí el costo de cada uno de los alimentos. Tanto los coeficientes, que utilizaremos para que es la función objetivo. Ya identificar el elemento objetivo, vamos a pasar ahora a identificar el segundo elemento. El segundo elemento es identificar las variables. ¿Cuáles son las variables? Las variables aquí es aquello que se quiere mezclar. Es lo que vamos a programar. En otras palabras, es lo que Solver nos va a dar como resultados. Lo que no sabemos es qué proporción mezclar de estos 4 tipos de alimentos, y eso es lo que queremos saber. Por lo tanto, esa es o son las proporciones de 4 tipos de alimentos. Entonces tendríamos proporción a mezclar del alimento 1, proporción a mezclar del alimento 2, proporción a mezclar del alimento 3 y proporción a mezclar del alimento 4. Esas son las variables, ya las hemos identificado. Vamos al tercer elemento, a identificar, que son las restricciones. Las restricciones, la misma palabra lo dice, son los límites que se nos imponen, los requisitos que debemos cumplir. Estos pueden ser de mayor igual, menor igual o igual. ¿Y cuáles son las restricciones que tenemos? Leamos lo que es el apartado. Habla de que la combinación que vamos a lograr, una lata de 16 onzas, es decir, 1 libra, menciona que debe contener cuando menos proteína 3 onzas, de carbohidratos 5 onzas y de grasas debe contener 4 onzas. Cada lata que pesa 1 libra, eso es lo que debe contener: 5 onzas de proteínas, 5 onzas de carbohidratos, 4 de grasas, cuando menos. Esta expresión, cuando menos, indica que no puede ser menos, sino que lo menos que puede tener son estas cantidades. Por lo tanto, el símbolo aquí correcto sería: debe ser mayor o igual a 3 onzas de proteínas, 5 onzas de carbohidratos y 4 onzas de grasa. Es importante que nos fijemos en estas palabras claves, porque estas nos van a indicar el tipo de símbolo que vamos a utilizar tanto en la tabla como el que vamos a utilizar en la ventana de diálogo de Solver. Este es el primer paso, identificar los 3 elementos importantes. Ahora pasamos al segundo paso, que sería construir una tabla, ordenar la información en una estructura apropiada
para poder ser interpretado por Solver. Comencemos entonces a construir la tabla, perdón. Comencemos a construir la tabla, que es el segundo paso. Recuerden que tenemos 4 variables: alimento 1, alimento 2, alimento 3 y alimento 4. Estas van a ser los nombres de las columnas principales. Colocamos entonces aquí alimento 1 y corremos para que Excel automáticamente coloque alimento 2, 3 y 4. Ok, y estas celdas las vamos a dejar vacías. Es lo que queremos averiguar, es lo que queremos programar, es lo que Solver nos va a resolver. Recuerden, estas son las variables, lo que queremos programar, las proporciones que queremos mezclar de estos 4 alimentos con el objetivo de minimizar lo que son los costos. Esos son los valores que desconocemos hasta los momentos y que va a ser el resultado que nos va a dar Solver. ¿Cómo vamos a ponerle aquí, o qué nombre le vamos a dar a esta línea de las variables? Proporción de alimento. Esta palabra proporción ya nos está diciendo o indicando que aquí los valores que vamos a obtener van a ser valores que vayan entre 0 y 1. Ok, entonces tenemos proporción de alimento. Vamos ahora a ingresar lo que es la función objetivo. Ya hemos ingresado el segundo elemento, que son las variables. Ahora vamos a ordenar apropiadamente lo que es la función objetivo, que es costo. El costo del alimento 1 es de $4, como vemos aquí en la tabla. El costo del alimento 2 son de $6, y el costo del alimento 3 es de $3, y el costo del alimento 4 es $2. Estos son los costos que tenemos. Ahora vamos a ingresar lo que son las restricciones. Recuerden que esta columna, la que tiene la columna N, perdón, lo vamos a dejar para ingresar lo que son los símbolos, y aquí en esta otra columna vamos a ingresar lo que son las restricciones o límites. Restricciones o límites, y aquí esta columna M, que va inmediatamente después de la última variable, va a contener las fórmulas. Tenemos solamente en este caso 3 restricciones. Es un problema sencillo. Primeramente, onzas de proteína. En segundo lugar, onzas de carbohidrato. Y en tercer lugar, onzas de grasas. Tengamos cuidado al momento de ingresar aquí los coeficientes, es decir, las cantidades en onzas que contiene una libra de cada uno de los alimentos. Ubiquémonos en alimento 1 y veamos cuántas proteínas tiene. El alimento 1 tiene 3 proteínas. Vamos a colocar 3 proteínas entonces acá. Seguimos con el alimento 1. Tiene carbohidratos. Vamos a ubicarnos aquí en carbohidratos. En alimento 1 tiene 7 onzas. El alimento 1 siempre, ahora en grasas. Tenemos aquí alimento 1, la primera línea, bajo grasas, tiene 5 onzas de grasa. Una libra, es decir, 16 onzas de alimento 1. Vamos al alimento 2. El alimento 2 tiene cuánto de proteína. Vamos a averiguar cuánto de proteína tiene el alimento 2. Tiene proteína el alimento 2. Vamos a concentrarnos aquí en esta fila que corresponde al alimento 2. Tiene 5 de proteína.
Ahora alimento 2 siempre en carbohidratos. Vamos a pasar a ver carbohidratos. Siempre en la línea número 2 de alimento 2 tiene 4 de carbohidratos. Y siempre el alimento 2 tiene 6 de grasas. Okay. Noten que está al revés el cuadro. Aquí es donde deben tener mucho cuidado. Lo que coloquemos acá no tiene el mismo orden que está en el cuadro. No lo ingresen de manera automática como si fuera el mismo orden. No, hay que tener cuidado. Vamos ahora en la columna del alimento 3 que corresponde a la fila número 3, alimento 3. El alimento 3 tiene 2 de proteínas. Vamos a ver de carbohidratos cuánto tiene. Tiene 2 de carbohidratos. Y por último tiene 6 onzas de grasas. Pasamos ahora al alimento 4, línea 4 acá, columna 4 aquí en la tabla que estamos construyendo. Tiene 3 onzas de proteínas, 8 onzas de carbohidratos y 2 onzas de grasas. Esto es lo que tenemos. Ok, ahora vamos a ingresar lo que son las fórmulas. Para empezar, recuerden que aquí en este caso estamos tratando de una mezcla. Vamos a mezclar estos 4 tipos de alimentos de modo que conformemos una lata de 16 onzas, es decir, una libra de alimento de la mezcla. Por lo tanto, vamos a hacer aquí la suma de estos 4 alimentos y le damos enter. Aquí tenemos la suma de estos 4 elementos. Recuerden que la suma debe ser de 16 onzas, pero 16 onzas equivale a una libra. Noten que aquí habla de que la mezcla debe ser de 16 onzas, pero eso no quiere decir que esta suma debe dar igual a 16. No significa eso, porque ya los demás elementos, como son estos elementos que tenemos acá, ya están en términos de cantidades por cada 16 onzas de cada uno de los alimentos. Entonces, todo ya está descrito en un mismo tipo de medidas. Entonces, le vuelvo a repetir. Aunque acá dice que la lata debe pesar 16 onzas, nos dice una libra, eso no quiere decir que la suma de estos 4 debe ser igual a 16, no. Recuerden que estamos determinando en qué proporciones vamos a hacer la combinación de modo que logremos una lata. Y estos elementos que tenemos acá están en términos de cantidad de onzas de cada uno de los elementos por cada 16 onzas. A manera de ejemplo, aquí tenemos que el alimento 1 tiene 3 onzas de proteína por cada 16 onzas del alimento. En el mismo cuadro menciona en qué términos se está trabajando: contenido y precio por cada 16 onzas de alimento. El hecho de que estos coeficientes estén interpretados en el mismo término, es decir, en tanto por cada 16 onzas, hace que se nos permita que en lugar de usar aquí 16 onzas usemos el número 1 como restricción. Si me entendieron, pues qué bueno, y si no, es difícil de explicar, pero hice el intento al menos. Vamos a ingresar la siguiente fórmula aquí en igual a, aquí vamos a obtener lo que es el costo total. El costo total va a ser igual a el costo del alimento 1 multiplicado por la proporción que vamos a utilizar para la mezcla, más el costo del alimento 2 multiplicado por la proporción que vamos a utilizar en la mezcla de este alimento, más 3 que vale el alimento 3 por la proporción que vamos a utilizar en la mezcla de este alimento, más 2 que vale el alimento 4 multiplicado por la proporción que vamos a utilizar para la mezcla del alimento 4. Pero en lugar de estar haciendo, de ingresar
cantidad de operaciones, lo podemos hacer en una sola función utilizando suma producto. La suma producto, esta función nos permite hacer esas operaciones de manera más directa, más fácil. Ahora aquí un detalle. Esta misma fórmula que estoy ingresando acá va a ser la misma que vamos a ingresar para las demás restricciones. Pero la referencia que está en rojo debe quedar estática. Recuerden que todas las fórmulas deben conectar con las variables, que es la referencia en rojo. Por lo tanto, esta fórmula debe contener como referencia siempre la sección que está en rojo. Por lo tanto, al momento de copiar, quiero que me mantenga siempre en la fila número 14 la referencia en color rojo. Así que ponemos signo de dólar antes del número 14. De esta manera, cuando yo copie, cuando haga la copia de esta función que ingresé aquí en esta fila, en las demás filas, la referencia en color azul me va a cambiar, me va a seleccionar la que corresponda, pero la referencia de color rojo va a permanecer siempre en la fila número 14, no se va a mover. Le damos enter, ahora vamos a copiarla en las demás y ahí tenemos, y notarán la referencia en azul está en la fila donde estamos ingresando la fórmula, pero la referencia en color rojo se mantuvo en el mismo lugar. Si van a la otra, la azul se movió una más abajo, pero la referencia en rojo quedó estática en la fila número 14. Y vamos a la demás, la otra. El azul se movió una fila más, en la fila donde estamos ingresando la fórmula, pero la referencia de color rojo se mantuvo en la fila 14. Eso es lo que logra el signo de dólar antes del número 14. Lo que logra es que la referencia en rojo permanezca en la fila 14, no baje. Ya tenemos ingresadas las fórmulas, ahora comenzamos a ingresar lo que son las restricciones. Tenemos aquí que las onzas de proteínas, según vimos las restricciones, que cada lata debe contener 3 onzas de proteínas, a lo menos. Ahora de carbohidratos debe contener 5 onzas y de grasas, es lo que vemos acá, debe contener lo menos 4. Aquí el símbolo apropiado debe ser mayor o igual. Insertemos ese símbolo, vamos a la pestaña insertar, vamos a símbolo, seleccionamos símbolo y buscamos el símbolo mayor o igual y ese es el que vamos a insertar. Cerramos y copiamos este en las demás celdas. Si quieren pueden centrar si gustan. Ahora vamos a poner esto. No, esto no se copia, no. Ahora acá en la restricción, como es una mezcla, recuerden que debe quedar igual a 1. Así que el símbolo apropiado aquí es 1. Porque la suma de estos 4 debe dar igual a 1. O sea, una lata entera de 16 onzas. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Lo que nos falta ahora es aplicar la función solver para que este nos dé la respuesta. En la mayoría de los casos, en casi todos los casos de mezcla, esta suma que aquí ingresamos debe dar igual a 1. Pero habrá algunas excepciones dependiendo de la redacción del problema, del tipo de problema. Pero ya en esos casos debemos ejercer discernimiento para ver cuándo ya no aplica que sea igual a 1. Vamos a colorear esta celda porque aquí tenemos la función objetivo. Ok, vamos a poner aquí de azul para que corresponda con el color azul que corresponde a las variables. Así estamos sintonizados con los colores. Ahí lo tenemos. Hemos elaborado la tabla y este es el segundo paso. Pasamos al tercer paso, que ya sería ingresar
estos datos a la ventana de Solver. Vamos entonces a la pestaña datos. En datos vamos a Solver. Recuerden, si no vieron el primer video tutorial, esta función de Solver tiene que activarse. Vamos a restablecerlo todo porque ya yo había utilizado Solver en esta página. Lo dejamos en blanco. Esta opción de restablecer todo borra cualquier información que hayamos ingresado anteriormente en esta ventana, dejándola en blanco. Ok, entonces vamos a ingresar. Aquí nos pide establecer objetivo. Ya está establecido aquí en esta celda. Le hacemos clic. Luego le indicamos a Solver qué es lo que queremos maximizar o minimizar. Queremos minimizar, ok, vamos aquí a minimizar. Luego se nos pide las celdas variables, cambiando las celdas de variables. Son los valores que Solver va a determinar. Las celdas variables es lo que coloreamos en azul. Ya hemos ingresado las celdas variables, ahora vamos a ingresar las restricciones. Vamos a agregar. Y comenzamos con la primera restricción, que sería que la suma de las 4 proporciones, ok, este valor que está acá, ya lo seleccioné, ya se ingresó automáticamente en referencia de celda, debe ser igual. Utilizamos igual y la restricción es 1. Estoy diciéndole a Solver que la suma que aparece acá en la fila 14 bajo fórmula, la suma o el valor que aparezca acá debe ser igual al valor que tengo acá. Ok, vamos a agregar las otras restricciones. Les recuerdo un detalle. Noten que estas 3 restricciones, 1, 2, 3, tienen el mismo símbolo, mayor o igual. En lugar de estar ingresando restricción por restricción, y en vista de que todos tienen el mismo símbolo, podemos hacer esto. En referencia de celda decimos estos valores que están acá, los seleccionamos, deben ser todos mayor o igual a, ahora vamos a este apartado de restricciones, a estos 3 valores que están acá. Perdón, ahora sí los seleccioné bien. Esto sucede cuando las restricciones o el conjunto de restricciones que estamos seleccionando tienen el mismo símbolo. Pero si uno de estos tuviese un símbolo diferente, digamos fuese igual o fuera menor o igual, ya no se podría ingresar de un solo. Tendría que ser uno por uno, puesto que no todos tienen el mismo símbolo. De ahí no hay más opciones. En los primeros problemas, que eran de programación de la producción, habíamos ingresado una restricción de que las variables deben ser números enteros, pero en este caso no aplica porque no deben ser números enteros las variables, deben ser proporciones. Por lo tanto lo dejamos así, no ingresamos esa restricción de que deben ser enteros porque no deben ser enteros realmente. No falta nada más, ya lo tenemos todo. Método de resolución, ok, simple SLP, y lo único que hace falta es darle clic en resolver. Eso haga todo lo que tanto dolor de cabeza produce. Y ya lo tenemos, damos a aceptar. Ok, me mandó otra página, otra hoja que tenía abierta, pero aquí está. Y el último paso, después de haber hecho el ingreso de la información de los datos en Solver, es la decisión o conclusión, como ustedes gusten llamar. Decisión o conclusión. Aquí debemos interpretar bien la información. Lo que ocupamos serían estos valores y este. Antes de que hagamos la conclusión, de que redactemos la conclusión, veamos que todas las restricciones se cumplen. La suma de estos valores da igual a 1.
El costo que obtenemos por cada lata es 3 y es el costo mínimo posible. Menos de este costo no se puede obtener. Y veamos acá que la proteína que va a contener esta mezcla que vayamos a hacer será de 3 onzas, 5.33 de carbohidratos y 4 de grasas. Noten que es igual en este caso, es igual a este, cumple la restricción. Este es un poco mayor que este, muy bien, cumple esta condición. Y este es igual a este, cumple con la condición. Concluyamos entonces. Debemos mezclar las siguientes proporciones de cada alimento para lograr una lata de alimento de perro debemos mezclar las siguientes proporciones de cada alimento. O vamos a redactarlo mejor así. Debemos elaborar una mezcla utilizando las siguientes proporciones de cada alimento. A combinar o a mezclar, que valga la redundancia. Alimento 1, vamos a utilizar una proporción de 0.1667, redondeamos. Alimento 2 y alimento 3. Del alimento 3, no, el alimento 1 nada, 0, aquí tenemos 0. No vamos a comprar, no vamos a utilizar el alimento 1, no es necesario. Si lo utilizáramos, el problema sería que aumentaría los costos. Del alimento 2, entonces sería el 1.67. Del alimento 3, 0.33. Y del alimento 4, ya la mitad de la mezcla. De estas proporciones vamos a mezclar los alimentos para obtener la lata de alimentos de perro de 16 onzas. Y ya con esto esta mezcla, la mezcla con las proporciones anteriores nos permitirá una lata ok, volvemos acá. Una lata con los requisitos necesarios en onzas de proteínas, carbohidratos y grasas al menor costo posible, que es de $3. ¿Qué serían estos $3 que vemos acá en la función objetivo? Este sería la decisión o la conclusión o la sugerencia que daríamos a gerencia
o a jefe de producción en cuanto a las proporciones más idóneas a mezclar y que permite minimizar lo que son los costos. Les recuerdo que esta no es una decisión definitiva, hay que pensar en factores cualitativos. Aquí solo hemos tomado en cuenta factores cuantitativos, que es una ayuda, una guía, una manera práctica de ver qué decisión podría ser la más apropiada. Pero no es el único factor. Los elementos cuantitativos no son los únicos factores a considerar. Una vez que hemos tomado en cuenta los factores cuantitativos, hay que ver ahora los factores cualitativos para sopesarlo y ver si esa es una decisión aceptable o de repente sea necesario otra decisión un tanto diferente. Hemos resuelto este problema, espero que le hayan entendido y se hayan beneficiado también de la explicación. Nos veremos en el próximo video tutorial.